Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a tratar un tema interesante, sobre todo considerando que es relativamente nuevo y sobre todo porque a veces todavía hay varias actividades de trabajo que pueden resultar con algún tipo de lesión o riesgo por la exposición a vibraciones y pues sigue dándosele poca importancia a este tipo de análisis, sobre todo considerando los riesgos de trabajo que puede llegar a tener un trabajador cuando realiza sus funciones. La norma oficial mexicana que tiene que ver con vibraciones es la norma 024 STPS 2001 y es una norma oficial mexicana, quiere decir que es de obligación, ahora sí que forzosa, es de obligación en todo el territorio nacional y requiere que nosotros lo tomemos en cuenta para la determinación del riesgo, que realicemos las vibraciones y que podamos nosotros, después de cuantificar la cantidad de vibraciones a la que se expone el personal, pues definamos si existe riesgo de trabajo o no existe riesgo de trabajo. Entonces les doy la bienvenida a todos, espero que sea un tema que se lleven algo de valor, algo de importancia, algo en su mente que nos ayude a trabajar cada día con mayor seguridad. Entonces, decíamos que vibraciones básicamente tiene que ver con un proceso de oscilación donde nuestro cuerpo se encuentra expuesto a este tipo de movimientos. Imaginen que estamos en una situación donde nuestra mano al realizar alguna función puede llegar a estar expuesta a este tipo de vibraciones. Las vibraciones lo vamos a definir un poco más adelante, pero vale la pena que lo platiquemos. Las vibraciones normalmente las podemos cuantificar porque tienen un proceso de movimiento que oscilan dentro de un punto central y se puede llegar a presentar en diferentes tipos o diferentes situaciones o diferentes tipos de trabajo. Yo recuerdo cuando trabajaba para una empresa minera, teníamos un proceso de trituración y molienda, donde básicamente en este proceso de trituración reducíamos las piedras de más o menos 10 pulgadas a 1 pulgada. Después de esa pulgada la pasábamos por dos tipos de quebradoras, las famosas quebradoras de Quijada, donde realmente existe un movimiento continuo, donde la piedra sufre una tensión y se quiebra, y al reducir el tamaño ya puede llegar a pasar a la siguiente etapa. Pero teníamos dos trabajadores en ese punto, y los dos trabajadores estaban expuestos a gran cantidad de vibraciones. Que yo recuerde, jamás se les hizo un análisis de vibración de cuerpo entero. Obviamente, pues los trabajadores después de que están ahí 6 horas, 7 horas en su chamba, tienen un proceso acumulativo de movimiento y básicamente empezamos a tener algunos tipos de síntomas, ¿no? Mareos, vómito, dolores de estómago, dolores de cabeza, porque todo nuestro cuerpo está en una situación de vibración continua. Entonces, bueno, estamos hablando de hace aproximadamente 20 años. Obviamente, pues en este tiempo no teníamos la visión que tenemos ahora de querer proteger a los trabajadores, la visión que existe actualmente de preocuparnos por ver las condiciones en las cuales se desarrolla el trabajo. Entonces, en aquel tiempo, pues simplemente se quejaban de dolores, se quejaban de dolor de cabeza, pero pues a veces ustedes saben que la necesidad pues nos obliga a seguir trabajando bajo esas condiciones. Hoy vamos a ver precisamente esos temas. ¿Qué tipo de trabajo requiere que hagamos un análisis de vibraciones? También vamos a ver cuáles son los límites máximos permisibles. También vamos a ver cómo se hace una medición de la exposición a vibraciones o lo que la norma llama a que identifiquemos como el NEV, el nivel de exposición a vibración. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando nosotros tenemos una exposición a vibraciones, las vibraciones se presentan básicamente en dos componentes, que sería el tiempo y la frecuencia. Y aquí podemos visualizar en la figura de arriba cómo se puede dibujar una serie de movimientos aleatorios que se mueven en todas las direcciones,
pero que al final convergen en un punto. Y ese tipo de vibraciones tienen los componentes que les decía de tiempo y frecuencia. Entonces, obviamente los daños que llegamos a sufrir por una exposición a vibraciones pueden venir, ahorita lo vamos a ver más a fondo, desde problemas de dolores de dedos, dolores de manos, dolores de espalda, dolores de cuerpo, dependiendo cómo se genere la exposición. Entonces, nuestro objetivo el día de hoy es que conozcamos más el tema de vibraciones, sea de aquí en adelante un tema en el que nosotros estemos preocupados por la cantidad de vibraciones a la que nos exponemos, y sea de aquí en adelante para nosotros un motivo de preocupación, pero no de preocupación para no hacer las cosas, sino de preocupación para tomar acciones que pues, nos ayuden a reducir los riesgos de exposición. El objetivo entonces es que después de que terminemos esta plática, nosotros podamos llegar a tener un entendimiento más amplio de cuáles serían los límites máximos permisibles de exposición y cuáles son las condiciones mínimas de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se generen vibraciones. Que recuerden, siempre que hablamos de exposición a algunos componentes físicos como ruido, como vibraciones, como temperaturas, hay dos cosas que son importantes. La característica de la exposición, es decir, a qué nos estamos exponiendo y cuánto tiempo nos exponemos a eso, ¿ok? Entonces, cuando nosotros llegamos a tener vibraciones que tengan la capacidad de generar o alterar o generar un daño y alterar la salud de los trabajadores, entonces necesitamos nosotros saber cuáles son las condiciones de seguridad mínimas que debemos observar para que podamos nosotros tomar las medidas, las precauciones y cualquier elemento que nos ayude a minimizar la exposición al riesgo. ¿Okay? Bien, entonces, resumiendo la diapositiva, nuestro objetivo es que conozcamos los valores máximos de nivel de exposición a vibraciones. Entonces, si nosotros queremos visualizar de forma sencilla qué es una vibración, podemos considerar como una oscilación o un proceso de movimiento repetitivo de un objeto alrededor de una posición de equilibrio. Quiere decir que existe un desplazamiento, pero va a regresar. Pero obviamente como hay una oscilación dentro de nuestro punto básico de referencia, podemos llegar a tener un movimiento que va y viene, va y viene. Entonces, si tomamos como referencia ese punto, podemos cuantificar qué tanta vibración o qué tanta oscilación podemos llegar a tener de ese elemento, lo cual nos debe de permitir precisamente cuantificar en diferentes partes la cantidad de vibración a la que nos exponemos y entonces podemos nosotros ver cómo podemos minimizarla. Entonces, cuando hablamos de una posición de equilibrio, podemos hablar de cualquier posición donde ya el elemento de la fuerza ya no actúa, quiere decir que ya es cero. Y entonces, en ese momento, nosotros podemos considerar que no se va a mover, está totalmente en equilibrio. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros tenemos una vibración, normalmente empieza por una fuerza que se está generando o una fuerza que genera el movimiento y empieza a moverse de tal manera que cuando está en equilibrio ya esa fuerza no actúa sobre él. Entonces, como pueden ver aquí en la diapositiva, nuestro punto de referencia sería 0 y entonces tenemos unas diferentes vibraciones que se generan en diferentes longitudes y a diferente cantidad y en función del tiempo nosotros podemos ir checando la aceleración. Que adelantándome un poco, la aceleración es la unidad que nos permite cuantificar el nivel de exposición a vibraciones. Recuerden que como hay una aceleración o desaceleración, quiere decir que aumenta o disminuye en función de la fuerza, entonces podemos cuantificarlo como centímetros sobre segundo al cuadrado o las medidas de aceleración.
Por lo tanto, vale de una vez la pena mencionar que lo que vamos a utilizar para medirlo es un acelerómetro, ¿ok? Y ese acelerómetro nos va a permitir poder cuantificar en aceleración. Muy bien. Ahora, ¿por qué estamos interesados en saber qué nivel de exposiciones podemos llegar a tener? Bueno, cuando tenemos nuestro cuerpo en equilibrio, es decir, está totalmente quieto, no tenemos ningún problema, pero cuando nuestro cuerpo empieza a moverse o a oscilar, entonces podemos llegar a tener problemas de diferentes tipos. ¿Ok? Vamos a ver algunos de ellos. Si usted está expuesto a vibraciones, entonces básicamente estamos hablando de que hablamos de periodos y frecuencia. Entonces, periodos prolongados de tiempo, donde según su intensidad, es decir, qué tanta fuerza tiene y qué tan rápido sucede, puede producir efectos dañinos en nuestro organismo. Los efectos más usuales pueden ser traumatismo en la columna vertebral. ¿Quién en su sano juicio querría tener problemas de columna? Nadie. Sin embargo, es un trauma común cuando nos exponemos a vibraciones. Otro de los efectos en los humanos son los dolores abdominales y digestivos. Obviamente porque nuestro sistema digestivo tiene procesos de movimiento y se desplaza mayormente que el cuerpo. Entonces, al tener ese tipo de movimientos, podemos llegar a tener dolores fuertes en el abdomen. Problemas de equilibrio. ¿Quién no ha subido alguna vez a las famosas copas giratorias o tazas giratorias, o como le quieran llamar? Bueno, pues obviamente cuando sales de ahí, lo primero que te das cuenta es que tu sistema de equilibrio está de alguna manera dañado y ni siquiera puedes quedarte quieto, sientes que te estás moviendo. Problemas de equilibrio que pueden llegar a suscitarse debido a diferentes situaciones dependen en qué momento te encuentres, y si estás manejando o si estás caminando, pues puedes llegar a tener un accidente de caída, de golpe, de choque, ¿sí? Dolores de cabeza. Obviamente nuestro organismo está diseñado para que estemos en una posición de equilibrio, pero cuando llegamos a estar en un proceso donde nuestra cabeza está en un constante movimiento, podemos llegar a tener dolores fuertes de cabeza y trastornos visuales. ¿Por qué? Ustedes saben precisamente que nosotros tenemos una composición visual donde tenemos una retina y de alguna manera tenemos procesos que cubren nuestro ojo. Nuestro ojo lo único que hace es captar señales de radiaciones de luz visible, la hace un traductor y entonces nuestro cerebro interpreta. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un trastorno visual? Bueno, hay movimientos de retina, hay movimientos donde puede llegar a uno inclusive a perder la vista. Por cierto, hablando de aquellos que tienen algún tipo de pasión, de interés por las cosas sobrenaturales, una de las principales razones científicas por las cuales podemos visualizar sombras, podemos visualizar imágenes o podemos ver que las cosas se mueven, es porque precisamente hay cierta vibración en nuestro sistema ocular. Entonces imagínense que después de que tienen un proceso de vibraciones donde todo su organismo estuvo en movimiento, pues va a llegar un punto en el que también empiezas a ver cosas, empiezas a imaginar cosas o ves que se mueven cosas. Pero en realidad, como nuestro sistema ocular permite que entre la cantidad de luz visible y trasduce, cuando todo esto está en movimiento, pues entonces no existe un equilibrio y todo esto puede generar un proceso de vibraciones. Entonces, dado que sí podemos llegar a tener trastornos, problemas de salud, inclusive enfermedades a largo plazo, pues vale la pena que conozcamos el tema, vale la pena que estemos considerando sobre todo entender un poco más el concepto de las vibraciones. Ok,
Bueno, considerando entonces que, como ya vimos, sí existen algunos problemas de salud que pueden ser parte fundamental de nuestro desgaste como personas, de nuestros problemas o achaques, sobre todo cuando ya entremos en una situación más avanzada. A lo mejor cuando eres joven, pues no te afecta tanto, pero conforme van pasando los años te das cuenta que es cada vez más, más y más serio el que nosotros nos cuidemos, sobre todo cuando somos jóvenes. Bien, pasando entonces a las dos formas como la norma establece que debemos de medir. La norma oficial mexicana establece que debemos de llegar a medir la exposición solamente en mano-brazo cuando utilizamos herramientas o cuando estamos trabajando con equipos que nos afectan directamente la vibración en la mano, o cuerpo entero. Bien, ¿qué es la vibración mano-brazo? Ok, es una exposición donde la vibración que afecta principalmente a personas que utilizan regularmente algún tipo de herramientas, sobre todo que pueden ser como vibratorias neumáticas, eléctricas, hidráulicas y a gasolina. Hace rato precisamente veía cómo estaban quitando parte del concreto para meter una tubería. Y después de eso, pues las famosas bailarinas, ¿no? Las que están brincoteando y el trabajador se está moviendo con ella. Esa es una herramienta que genera un contacto directo entre la máquina y la persona y le transmite la vibración a la persona. Entonces, no dudo que cuando terminen de trabajar 2 o 3 horas con las bailarinas, pues tengan algunos problemas de daño que han tenido, sobre todo por la exposición continua a las famosas bailarinas. Pero hay otras que pueden ser bastante dañinas, sobre todo en la mano, porque recuerden que nuestra mano al final de la historia, pues tenemos las falanges, tenemos nuestra composición aquí sanguínea. Entonces, cuando exponemos nuestra mano a un proceso de vibración continuo, pues empezamos a generar problemas, por ejemplo, de circulación de la sangre. ¿Ok? Ahorita recuerdo cuando uno de los primeros estudios que nos pidieron que realizáramos de vibraciones, la empresa se dedica a darle mantenimiento a motores de ferrocarril. Como se pueden imaginar, pues el motorcito no es cualquier cosa. Es un motor que más o menos mide como 2 metros de largo, alto como 1 metro, o sea, está enorme el motor. Y bueno, una de las principales actividades pues es desarmarlo, quitarle las piezas. Y como se podrán imaginar, pues tenía unos tornillos y tuercas tamaño máster, ¿no? Estamos hablando de 2 pulgadas, 3 pulgadas de los tornillos o las tuercas se había que quitar. Por lo tanto, en la empresa, pues tenían equipos neumáticos, tenían algún tipo de, hagan de cuenta, un taladro, pero pues enorme, neumático. Entonces llegaban, lo ponían sobre el tornillo, apretaba y empezaba la vibradera, porque pues realmente es un proceso de desarmar una parte mecánica que ha tenido años ahí, que prácticamente casi está soldada ya a la pieza. Entonces mover eso era demasiada la vibración que generaba. Entonces nos contrató la empresa para que pudiéramos nosotros verificar el nivel de exposición a vibraciones y pudiéramos determinar si los trabajadores realmente existía un riesgo, ¿sí? Porque pues una cosa es que sepamos y digamos, pues vibra y se mueve y todo, sí, pero ¿cuánto? Eso es importante. Hay mucho ruido, sí, pero ¿cuánto es mucho ruido? Llegan a ser de cierta manera calificativos o adjetivos calificativos, que es en cuestión de cómo cada quien lo percibe. Entonces, pues obviamente llegamos, hacemos la medición y podemos cuantificar la exposición a las vibraciones que se generaba cuando desarmaban los motores. Esas son de las máquinas más grandes que yo he visto operadas por personas para quitar ese tipo de piezas. Bueno, así como esa,
alguien pudiera pensar que hay algún otro tipo de vibraciones expuestas en su trabajo que parecen sencillas o parece poco, pero que vale la pena que nosotros lo cuantifiquemos para que podamos estar de alguna manera conscientes de cuánto es la exposición que realmente tenemos, ¿sí? En el caso de las manos, bueno, una de las principales afectaciones, como les dije, es porque nuestros dedos tienen un proceso de irrigación sanguínea que puede llegar a ser muy dañada, pues, sobre todo por este proceso de vibraciones, ¿no? Estamos moviendo los dedos y a esto nosotros lo podemos conocer como el síndrome de vibración mano-brazo. ¿Qué llega a pasar? Bueno, ahí tienen una imagen. No es vitiligio para los que de volada pensaron que pudiera ser. Este es un proceso de exposición a vibraciones donde los dedos empiezan a tener un problema de irrigación sanguínea. ¿Ok? Entonces, a partir de 1918, esta condición básicamente se ha adjudicado o hemos visto que se ha provocado por la exposición a vibraciones. Como se pueden imaginar, pues aquí ya tenemos un daño grave, sobre todo en esta diapositiva, porque todos sus dedos a partir de la segunda falange tienen problemas de irrigación sanguínea y entonces cualquier miembro de tu cuerpo, un dedo, una mano, un pie, que no tiene una irrigación sanguínea o un proceso continuo de oxigenación, pues va a morir. Y una vez que empieza a morir, después de esto viene la parte de la gangrena y después de esto pues hay que quitar o amputar el dedo. Entonces, no es para asustarnos, pero desde 1918 ha habido estudios relacionados con el proceso de degeneración referente a la exposición, sobre todo de este tipo de daños, sobre todo a los dedos. ¿Ok? Bien. Ahora, ese es uno de los daños. Como dijimos, puede haber diferentes daños. ¿Ok? Cuando tenemos aquí un proceso, cuando hablamos de proceso, quiere decir que es continuo. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos un proceso continuo de trabajo donde estamos exponiendo nuestro sistema, nuestra mano, nuestro pie, perdón, nuestro brazo a un proceso de vibraciones, entonces podemos llegar a tener lo que estábamos viendo. ¿Ok? Aquí lo tenemos otra vez para que ustedes lo visualicen. Y imagínense que la mano esta que está usted aquí viendo a la parte de la derecha está expuesta continuamente a la vibración. Entonces, donde ustedes ven ahí los rayos, podemos imaginar que existe un punto de contacto donde realmente hay una transferencia de la fuerza de la vibración que se genera en la mano y podemos llegar a tener inclusive, aparte de los procesos de afectación sanguínea, pues podemos llegar a tener algún otro tipo de daño, sobre todo en la parte ósea. ¿Ok? Generalmente, si estamos trabajando en condiciones también que no son muy buenas, por ejemplo, en temperaturas muy frías, podemos pensar que puede afectarse. ¿Ok? Entonces, dado que tenemos este grado de afectación, tenemos que visualizar el hecho que nosotros también podemos llegar a tener un daño. Aquí podemos ver otra imagen donde hay un daño vascular y sensorial. ¿Qué quiere decir? Pues ya no hay irrigación sanguínea, ha disminuido ese flujo, entonces podemos llegar a tener pérdida del tacto y también la destreza para poder agarrar piezas o mover nuestros dedos. En casos extremos y en casos que son raros, la pérdida de suministro de sangre a los dedos puede conducir a gangrena, que puede requerir amputación. Ya lo mencionamos hace unos momentos. Si nuestro dedo cambia de este color a un color oscuro, entonces vamos a ver que básicamente tenemos un problema ya de gangrena. ¿Qué es gangrena? Las células ya empezaron a morir porque no tuvieron oxigenación, porque no tuvieron una irrigación sanguínea. Y cuando empiezan a morir, realmente podemos pensar que esa parte o ese miembro va a requerir que lo quitemos de ahí. Hasta aquí.
espero que no se asusten. Nunca nos exponemos a este tipo de vibraciones tan fuertes, pero es descriptivo. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que se lo lleven en la mente, que necesitan tener atención a qué se están exponiendo. Bien, ahora, volvamos al tema y hablemos de vibraciones. Ya hablamos de los efectos a la salud, ya describimos un poco lo que significa que estemos en un proceso de vibraciones. El proceso de vibraciones, aquí tenemos a alguien utilizando una máquina para poder taladrar o poder minimizar ciertas piezas. El problema de la vibración es que se genera en las manos de contacto directo, pero se transmite a través de los brazos y también nuestros brazos pueden llegar a tener problemas. Entonces, les vuelvo a preguntar, ¿qué entienden ustedes por vibraciones? ¿Qué es una vibración? Bien, contestando la pregunta, entonces entendemos por vibraciones cualquier movimiento oscilante, que quiere decir que se mueve, ¿ok?, alrededor de un punto fijo o un punto de referencia. Este movimiento puede ser de forma regular o de forma aleatoria. Quiere decir que puede ir en cualquier dirección, puede ir en cualquier lado. ¿Ok? Sin embargo, existe una fuerza que lo mueve, que lo motiva, y entonces cuando esta fuerza disminuya o tienda a ser cero, entonces el punto o la oscilación irá al punto de equilibrio. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver en esta imagen cómo existe un desplazamiento, ¿ok?, con una velocidad máxima, pero que puede llegar a tener aceleración cero. Y si ustedes se dan cuenta aquí, cuando no tenga esa fuerza ya, entonces va a empezar a disminuir la oscilación y entonces va a llegar al punto A, que es el punto de equilibrio. Cuando hablamos de el desplazamiento, estamos hablando de aquel que se genera y podemos llamarlo como una amplitud de onda, ¿ok? Y se expresa en metros porque estamos hablando de distancia que recorre, ¿ok? La intensidad de este movimiento también se puede medir utilizando otras posibles magnitudes, ¿sí? Dijimos que la velocidad se mide en metros sobre segundo y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, podemos hablar de aceleración cuando es una velocidad que tiende a acelerar o desacelerar, es decir, incrementa o disminuye. ¿En función de qué? De cada segundo al cuadrado que estamos moviendo, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un resorte que es el que nos muestra más o menos en caso de un proceso de vibraciones, pues va a caer, va a bajar, pero va a regresar porque tiene una fuerza que lo regresa. Ese proceso de oscilación es el que nosotros vamos a medir, ¿ok? Ahora, bueno, pues ya tenemos de alguna manera un concepto más amplio de qué es lo que se mide, cómo lo vamos a medir. Bueno, tenemos algunos equipos que nos pueden ayudar para medir. Entonces, cuando hablamos de aceleración, estamos midiendo precisamente el nivel de vibraciones que utiliza una escala logarítmica, ¿sí? En el caso de que sea con una escala logarítmica, la unidad de medición es el decibelio, que es el mismo decibelio que se mide con el ruido. ¿Ok? Entonces, la vibración a la que se somete la persona puede ser unidireccional y en una sola frecuencia, que es lo habitual, perdón, o en varias, que es lo habitual. Es decir, se mueve para todas las direcciones y en todas las frecuencias. ¿Ok? Bueno, entonces, dado el hecho de que tenemos ya
un equipo para medir, que ustedes pueden verlo aquí en la pantalla. Este equipo te puede dar una dosis, que recuerden que es una dosis cuando hablamos de la cantidad expuesta a la vibración durante un periodo de tiempo establecido. Ya no hablamos de cantidad de vibración expuesta, sino hablamos de dosis, ¿ok? Entonces, cuando hablan de una dosis, si la dosis es 100%, quiere decir que la dosis fue exactamente el máximo límite permisible y exactamente en el tiempo máximo que se permite. Cuando una dosis supera el 100%, quiere decir que estamos sobreexponiendo a la persona. Cuando la dosis es abajo del 100%, traemos todavía margen de exposición para no causarle daño a las personas. Bien, ampliando un poquito más el tema aquí para que no se me pierdan mucho. Entonces, podemos medir que normalmente el nivel de exposición a vibraciones como aceleración. ¿Okay? Pero también lo podemos medir en decibeles. Y en este caso estamos utilizando una escala logarítmica, ¿okay? Que es la que nos va a permitir que podamos cuantificar. Normalmente una vibración se presenta para diferentes frecuencias y diferentes direcciones. Entonces, por eso es importante que consideremos aquí una cuantificación muy real de lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que a veces nosotros queremos medir vibraciones, por ejemplo, si esta fuera una máquina y empuñamos con nuestra mano, a veces medimos acá, cuando en realidad tenemos que estar lo más cerca posible a nuestra fuente de generación de vibraciones, porque recuerden que si lo vemos desde el punto de vista práctico, si esta máquina se moviera, aquí nos estaría dando directamente la cantidad de vibraciones. Entonces, dado el hecho de que ya tenemos idea de cómo lo vamos a medir, ahora vamos a ver cómo vamos a cuantificar cuando son en todas direcciones. Y aquí metemos otro concepto que será que independientemente de la dirección en la que se mueva, nosotros vamos a cuantificar para 3 ejes. Quiere decir que X, Y y Z van a representar la sumatoria. Entonces, si nosotros tuviéramos un vector de fuerza entre X y Y, pues lo descomponemos. Si fuera exactamente a 45 grados, lo descomponemos y entonces le agregamos un componente a Y y un componente a X. Y al final lo que vamos a tener es una sumatoria en X, una sumatoria en y una sumatoria en Z. ¿Okay? ¿Por qué? Porque al final de la historia nosotros aguantamos o tenemos cierta capacidad de aguante con un vector que está a nuestro frente, a un vector que está subiendo por nuestros pies o a un vector que pasa de hombro a hombro. Por lo tanto, se establecen estos esquemas para poder nosotros cuantificar, ¿sí?, cuánto suma cada eje medido. Por lo tanto, aquí lo que se vuelve muy importante es que si nosotros utilizamos un pad, como el que ustedes pueden ver en la imagen de la persona que está parada, el medidor o el transductor o el acelerómetro que estamos utilizando realmente tenga con estas características, esté orientado hacia X, hacia Y y hacia Z. Entonces, básicamente X siempre va de espalda a pecho, Y siempre va de hombro a hombro y Z va de pies a cabeza. Por eso es importante que la persona que va a ir a medir la vibración utilice los ejes adecuados, porque obviamente X tiene una cuantificación diferente a Y y una cuantificación diferente a Z. ¿Okay? Si la persona está sentada, los ejes se siguen comportando exactamente igual como ustedes lo ven aquí en la ilustración. Pero, ¿qué pasa cuando se cambia de posición? Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que ver cómo lo vamos a manejar. Entonces, como tenemos dos maneras de medir, básicamente esta sería para cuerpo entero. Si la persona se acuesta, entonces aquí lo tendríamos acostado. El vector X sigue siendo espalda-pecho. El vector Y sigue siendo brazo hombro a hombro. Y el vector Z sigue siendo de pies a cabeza.
independientemente de cómo esté, sentado, acostado, debe de estar en esta posición. ¿Ok? Bien. En el caso de la mano, la X siempre va a medir de nudillos a la palma de la mano, siempre en esta dirección. Z siempre va a medir en dirección del brazo hacia afuera de nuestros nudillos. Y Y va a medir tangencialmente. Aquí tenemos otra imagen, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta aquí, X siempre mide de nudillos a palma. Y siempre mide de dedo y meñique a dedo índice, o al gordo, como quieran llamar. Y Z siempre mide en dirección del cuerpo hacia afuera. Si nosotros lo medimos correctamente, pues entonces estamos midiendo correctamente para comparar contra los límites máximos permisibles que tienen como fundamento estos X de medición. Entonces, aquí lo tenemos más claramente. Si la mano de nosotros está sobre una superficie que vibra, X siempre va de nudillos hacia palma de la mano. Z siempre va del cuerpo hacia la dirección del frente de los dedos. Y Y siempre va a ir del índice al gordo. O del índice al dedo más grande, ¿no? Entonces, se me fue la palabra para pero bueno, siempre vamos a ir de aquí hacia acá. Al índice, perdón, al índice. De esta manera, si lo cuantificamos correctamente, podemos comparar correctamente contra los límites máximos permisibles. Una vez la autoridad me preguntaba, pero ¿por qué tienes que comparar o por qué tiene que ser así? Puedes medirlo como quieras. Le dije, no. Lo que pasa es que no lo puedo comparar si no lo medí correctamente y puedo tener una cuantificación o determinación o resultado erróneo si no lo mido correctamente. Pero bueno, ustedes saben que hay autoridades también que, pues, muchos de ellos no conocen a fondo las normas. Entonces, cuando tenemos una vibración de mano-brazo, básicamente existe una transferencia de fuerza o de vibraciones al trabajador que tiene su origen en el manejo de la herramienta mecánica, manual, rotativa o percutoria, así como la manipulación de volantes, palancas de vehículos y máquinas generadoras de vibraciones. Pregunta, ¿ustedes creen que un piloto de helicóptero, por ejemplo, que vibra tanto, sea necesario medirle vibraciones de cuerpo entero? ¿O ustedes creen que un chofer de una combi del transporte público que todo el día anda sentado ahí en su camioncito pudiera ser motivo de que le midamos las vibraciones a cuánto se expone? Bien, se los dejo de tarea. Entonces, dijimos que mano-brazo, básicamente existe la transferencia en la mano. Y cuerpo entero, entonces tenemos un proceso continuo, pero no nomás a las manos, a todo nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces, en el caso de la vibración de cuerpo entero, esta se transmite totalmente al cuerpo del trabajador. ¿Sí? Puede ser a través de un asiento, cuando se está manejando una máquina. Puede ser a través de los pies, cuando está parado y se mueve todo. ¿Ok? Aunque en ocasiones máquinas de gran tamaño y potencia pueden transmitir vibraciones al suelo o estructuras sobre las que se encuentra el trabajador. Hasta aquí. Espero que no tengan ninguna pregunta. ¿Cuáles son los requisitos entonces para medir? Bueno, como dijimos, tenemos que tener mucho cuidado en qué dirección vamos a medir. Tenemos que tener mucho cuidado para determinar si va a ser una vibración de cuerpo entero o va a ser una vibración solamente de brazo humano. ¿Okay? Al final, lo que queremos tener como complemento final es la aceleración a la que se expone la persona. ¿Sí? Por ejemplo, una medición de 4 metros sobre segundo al cuadrado
significa que el movimiento de la vibración de la mano se acelera a una velocidad de 4 metros por segundo. Cada segundo se mueve 4 metros. Por eso es importante que podamos medir correctamente. En el caso del pad, como aquí pueden ver en esta ilustración, se puede poner para que la persona se siente sobre él o se puede poner en la espalda. La pregunta del millón sería, ¿de qué depende que lo ponga sentado o de qué depende que lo ponga en espalda? ¿Qué opinan? Bien, la respuesta es de los ejes de medición. Si yo ya tengo configurado mi pad para que los ejes midan correctamente si está sentado, tendría que nada más verificar si lo pongo en la espalda de la persona. Recuerden, el eje X debe de medir de espalda a pecho, ¿ok? El eje Y debe de medir de hombro a hombro y el eje Z debe medir de los pies a la cabeza. Una vez que configure mi acelerómetro, lo puedo poner sentado o parado, en el respaldo, como ustedes quieran ponerlo. Lo importante es que lo cuantifiquemos correctamente. Entonces, dado el hecho de que sí es importante verificar hacia qué lado o qué eje se está moviendo, debemos confirmar la orientación adecuada. ¿Okay? Entonces, tenemos que asegurarnos que el eje X, el eje Y y el eje de la Z estén correctamente posicionados en el acelerómetro para que podamos garantizar que el resultado puede compararse contra los límites máximos permisibles. ¿Okay? Entonces, las vibraciones se analizan con respecto a su amplitud, su frecuencia, dirección y exposición. Generalmente la amplitud se expresa mediante valores de aceleración para ciertas bandas de frecuencia. Cada equipo en particular tiene diferentes tipos de frecuencias, diferentes bandas. Normalmente para medir vibraciones medimos con tercios de bandas de octava. ¿Okay? Entonces, si vamos a medir cuerpo entero, las frecuencias a evaluar corresponden con un rango de 1 a 80 Hz para vibraciones de cuerpo completo. Y si vamos a medir mano-brazo, estamos hablando de un rango de medición de 5 a 1250 Hz. Nada más con los números, ustedes se pueden dar cuenta que en las manos tenemos mucha más vibración o más rango de medición para vibraciones que en el de cuerpo entero. Entonces, una vez que nosotros determinamos que tenemos el equipo que cumple con estos Hertz para las mediciones, entonces vamos a proceder a medir. Y entonces, como dijimos, solamente tenemos que tener cuidado con los 3 ejes ortogonales. Ok, entonces, bueno, decíamos que vamos a tener mucho cuidado con a dónde vamos a orientar los ejes del medidor, básicamente, que es un acelerómetro. El medidor, cómo lo vamos a orientar para que leamos en los ejes correctos X, Y y Z, ¿ok? Entonces, es muy similar cuando estamos trabajando con cuerpo entero. Nada más hay que ver hacia dónde están orientados los ejes de medición para que podamos tener una medición mucho más precisa, correcta, y también podemos comparar contra un límite máximo permisible o contra la norma de referencia. En este caso, ustedes pueden ver aquí un trabajador que tiene un sistema donde aquí en esta parte ustedes están precisamente, no lo ven, pero aquí está el transductor o el equipo que mide los 3 ejes. Es un triaxial porque mide X, Y, Z. Aquí está precisamente en la mano. Entonces, cuando él agarra o empuña la herramienta, básicamente lo que tenemos aquí es la cantidad de vibración directa que la máquina le está generando al trabajador, y eso es lo que queremos cuantificar. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros medimos mano-brazo, medimos las 3 direcciones en el sistema ortogonal, y hay que medir las 3 mediciones de forma continua, de forma simultánea, motivo por el cual es importante que tengamos un triaxial para que podamos
en el preciso momento de la medición poder tener las tres o los tres ejes. Por eso se llama acelerómetro triaxial. Y pues aquí se los presento. Estos son básicamente los acelerómetros. Si ustedes se dan cuenta, estos permiten que nosotros podamos conectar aquí o acoplar el cable de medición, de tal manera que el acelerómetro se acople dentro de una forma como la que veamos aquí, en este punto. Y cuando el trabajador realiza su trabajo, rápidamente podemos nosotros ver el eje X, Y, Z. ¿Okay? Este acelerómetro tiene que estar entre la mano y la herramienta que se está utilizando. Acá tenemos otros acelerómetros, ¿sí? A la hora de cuantificar la magnitud de vibración, también podemos utilizar el RMS, que sería una aceleración ponderada en frecuencias, ¿ok? En metros sobre segundo. Bien, el hecho de ponderar los valores de frecuencia es necesario debido a que no todas las frecuencias tienen igual influencia en los efectos sobre la salud, de forma que hay un filtro de ponderación donde de alguna manera nos va a dar una información mucho más precisa. Este es un acelerómetro como el que nosotros tenemos aquí en el laboratorio para medir. Es un acelerómetro que ustedes pueden ver aquí los tres ejes que estamos hablando, el eje X, el eje Y y el eje Z. De tal manera que cuando tú pongas aquí el transductor, puedas ver rápidamente hacia dónde están orientados los ejes, ¿no? El eje X siempre irá hacia allá. El eje Z siempre va a estar en la posición que dijimos hacia arriba. Y el eje Y va a estar en este sentido. Entonces, cuando nosotros utilizamos este tipo de equipos, solamente tenemos que verificar la dirección de los componentes de los ejes ortogonales. De esta manera, nosotros podemos cuantificar. Ahora, ¿cuánto tiempo lo vamos a hacer? Mínimo 1 minuto, pero pueden ser 5 minutos, pueden ser 10 minutos, pueden ser diferentes tiempos. Aquí lo importante es que podamos cuantificar al menos 1 minuto en su punto máximo de exposición a las vibraciones. Y con ese minuto podemos cuantificar básicamente todo el horario o la jornada de trabajo. Bien, entonces, dado el hecho que vamos a medir el eje X, el eje Y y el eje Z, entonces nosotros vamos a tener algunas fórmulas. Por ejemplo, esta, ¿sí? Donde al final de la historia podemos tener una combinación de los tres ejes donde los sumamos, es una sumatoria cuadrática, donde realmente nos permite, hagan de cuenta como si fuera una sumatoria, vamos a sumar el X, el Y y el Z. Pero obviamente al ser una cuadrática, pues obviamente presenta diferente composición, sobre todo matemáticamente hablando. Pero lo que queremos ver es cada uno de ellos, cuánto suma, cuánto contribuye y cuánto puede llegar a afectar a la persona. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros queremos caracterizar la exposición de un sistema mano-brazo, hay que tener en cuenta que no solamente depende de la vibración, sino también de cuánto dura la exposición a la vibración. No es lo mismo que te expongas durante 15 minutos a que te expongas durante 8 horas continuas a un proceso de vibración. Nosotros con que midamos 1 minuto, 5 minutos o 3 minutos, lo que nosotros midamos, con eso vamos a hacer una extrapolación y podemos cuantificar para toda la jornada de trabajo cuánto sería el máximo que podemos nosotros estar expuestos a esa vibración. Entonces, aquí lo importante es que podamos cuantificar a la jornada de 8 horas. ¿Qué quiere decir? Que al final de la historia, T va a ser el tiempo de exposición y T0 va a ser el valor de referencia para 8 horas. Esto nos permite poder establecer en diferentes periodos y también en diferentes actividades. Tenemos personas que tienen una exposición continua, pero solamente durante 3 horas y luego cambian de trabajo, se van a hacer otras actividades. Al final lo que vamos a cuantificar es para 8 horas con un T de cada una de las actividades.
En el caso, pues, que tenemos diferentes operaciones, la exposición diaria a la vibración será una combinación de todas esas tareas que estamos realizando, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que tú eres piloto de un helicóptero. Entonces, vas a volar 1 hora, vuelas 1 hora, te cuantificamos ahí la cantidad de vibración en la que te expones. Y luego llegas y te pones a trabajar con algunos tipos de herramientas que pueden llegar a tenerse esta exposición. Es otra actividad, es otra exposición, entonces ya tenemos 2. Y al final de la historia las vamos a juntar, las vamos a cuantificar y las vamos a considerar como un solo proceso de exposición, aunque son 2 diferentes actividades. Por ejemplo, tenemos diferentes casos, como les dije, ¿sí? Si tenemos diferentes actividades, diferentes funciones, nosotros podemos cuantificar que si pusiéramos todas esas de una forma sencilla, sumaríamos cada una de ellas en función del tiempo de exposición, ¿ok? Entonces, ¿qué tiene que ver aquí? Bueno, los ciclos de exposición, es decir, las operaciones a las que se realiza la vibración, herramientas y piezas involucradas, localización y orientación de los traductores, ¿sí? Todo eso son datos que necesitamos nosotros tener presentes. El valor total de la vibración en cada operación, la duración de cada operación y también la exposición diaria a vibraciones. Bien. Considera un ejemplo en el cual tenemos 3 exposiciones, tenemos 3 actividades. Pero bueno, primero, antes de pasar a ese ejemplo, si nosotros tenemos un proceso de exposición a vibraciones, dijimos que tenemos un KJX, un KJY y un KJZ. ¿Qué quiere decir? Que cada eje en su forma individual lo vamos a cuantificar. Al final de la historia lo vamos a juntar. Por ejemplo, imagínate que tenemos estos resultados. Para X tenemos una cantidad de aceleración que se expone la persona de 0.1426. En Y tenemos una exposición de 0.2493. Y en Z tenemos una exposición de 0.1901. ¿Sí? ¿Qué les llama la atención aquí? Por ejemplo, en Z, que estamos hablando de una vibración, en el caso de que fuera mano-brazo, por ejemplo, X dijimos que va de palma hacia abajo, Y va del dedo a dedo y Z va del frente hacia allá. Entonces, a ver, no me vaya yo a equivocar. Estamos aquí, ¿sí? Entonces, X va de nudillos a palma, Z va del frente hacia los dedos y Z va a ir del dedo meñique al dedo índice, ¿ok? Aquí básicamente lo que estamos hablando es que se tiene que cuantificar de manera correcta con el equipo. Entonces, vamos a suponer que ya tenemos estos resultados. Como ya tenemos el valor de los 3 ejes, ahora nosotros vamos a utilizar la sumatoria cuadrática que les comentaba para poder cuantificar cuál es la aceleración total a la que se expone la persona. ¿Sí? Y en este caso sería 0.3444 metros sobre segundo al cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, nomás sustituimos, lo elevamos al cuadrado y cuando ya todos lo sumamos al cuadrado, nada más sacamos una raíz cuadrada. Entonces, ya tenemos ahí 0.3444. Pero esto es cuando estaba volando en el helicóptero. ¿Qué pasa si tenemos nosotros un trabajador que realiza durante 1 hora el vuelo? Luego baja y se pone 3 horas a lijar con una máquina. Y luego, después de eso, se pone a taladrar ahí en su taller un rato. Vamos a suponer que ese es el caso. Te dicen, este es el piloto, pero llega y no se queda quieto, se pone a trabajar en el taller y luego se va a su casa y sigue trabajando.
Hipotéticamente, no es algo que sea real, pero vamos a pensar que sí sucede. Entonces, 1 hora vuela, 3 horas está lijando en su taller y otras media hora se sigue taladrando ahí, digamos que sigue en su chamba. Entonces, ¿qué haríamos? Son 3 actividades, 3 ciclos de exposición, 3 mediciones que tenemos que hacer. Al final de la historia, nosotros podríamos cuantificar de esta manera. Nosotros le vamos a dar la ponderación del tiempo a el vuelo, a la máquina con herramientas y a la taladrada que está dando. Entonces, al final de toda la historia, yo podría decir que esta persona en el AK tiene una exposición para todos sus ciclos de medición de 0.1652 metros sobre segundo. Tú pensarías, ¿y para qué sirve eso? Ah, excelente, ahí te va. Entonces, si las exposiciones fueron, las mediciones que hice fueron mano-brazo, entonces yo tendría que tener aquí un valor de 0.1652. Y 0.1652, ¿hasta cuánto tiempo puede trabajar la persona? Si es 0.1652, es menor de 1, ¿sí? El total del NEP o la exposición. Entonces no hay problema, puede trabajar hasta 12 horas sin problema, ¿ok? Entonces, dependiendo de cuánto nos exponemos, es si realmente podemos llegar a tener una afectación o no. ¿Alguna duda hasta ahí? Bien, seguimos adelante. Ya hablamos de vibraciones, ya hablamos de cómo se mide, ya hablamos de cómo lo cuantificamos. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones del patrón? Bueno, la obligación del patrón es mostrar a la autoridad cuando así lo pida, pues documentos que prueben que está cumpliendo con esa norma. También es informar a todos los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud que pueden tener por la exposición a vibraciones, que es lo que ahorita ya platicamos, ¿sí? También es obligación del patrón vigilar que no se rebasen los límites máximos permisibles de exposición. Estos, por ejemplo, para mano-brazo. Y también es importante que pueda mantener un programa de vigilancia a la salud del personal ocupacionalmente expuesto para vibraciones. También es obligación del patrón capacitar, adiestrar al personal ocupacionalmente expuesto cada año en el programa de prevención de alteraciones a la salud. Y también realizar la vigilancia a la salud de este personal, a ver si no han tenido en el transcurso de este tiempo algún tipo de síntoma que nos muestre que sigue o puede llegar a tener problemas. También es obligación del patrón, en el caso de que alguna mujer tenga proceso de gestación o esté embarazada, no puede exponerse a ningún tipo de vibraciones porque obviamente le pueden causar mucho daño al feto. ¿Okay? Y bueno, en el caso de los trabajadores, pues tenemos que estar participando en la capacitación, tenemos que estar al tanto de cualquier riesgo específico de exposición a vibraciones y debemos también estar trabajando ergonómicamente. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que también es función de nosotros como trabajadores preocuparnos por si detectamos un punto de vibraciones, pues que lo podamos atender correctamente. Ahora, dentro de la capacitación, pues tenemos que ver acerca de las herramientas y controles de máquinas que estamos utilizando. Tenemos que hablar de buenas prácticas de trabajo. Tenemos que hablar de conocimiento de las tareas que estamos realizando y reconocer el trastorno músculo-esquelético y sus síntomas tempranos o algunas señales de que estamos llegando a tener algún tipo de afectación. Entonces, una vez que nosotros como trabajadores estamos en el punto en el cual cumplimos con la parte que nos toca, bueno, pues también ahora tenemos que preocuparnos de detectar cualquier situación que pueda ser anómala o podemos llegar a tener como síntoma de la exposición. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, espero que no. En resumen, las vibraciones se definen como el movimiento oscilante que hace que una partícula esté alrededor de un punto fijo, se esté moviendo
¿ok? Ese movimiento puede ser en una dirección, una frecuencia e intensidad, o puede ser aleatorio. Yo puedo tener diferentes tipos de movimientos que pueden llegar a tener una afectación. Ahora, esa vibración se va a poner en reposo o en el punto de equilibrio cuando deje de existir una fuerza que lo esté moviendo. Y también dijimos que la vibración va a ser función básicamente de la fuerza y la afectación va a ser cuestión del tiempo de exposición y la intensidad a la que nos estamos exponiendo. Okay. También hablamos de que podemos llegar a tener algunos síntomas de que estamos siendo afectados por un proceso de vibración cuando tenemos, por ejemplo, dolores de cabeza, dolores estomacales, dolores de columna. En nuestras manos dijimos que podemos llegar a tener dolores, podemos llegar a tener inclusive pérdida de la coloración por falta de irrigación sanguínea. No se está efectuando una circulación apropiada porque tenemos tanta fuerza en la empuñadura de la máquina que estamos de alguna manera ralentizando el proceso de oxigenación de nuestras células. El problema es que si seguimos con eso podemos llegar a tener problemas fuertes, inclusive de circulación sanguínea e inclusive de pérdida de miembros por gangrena. Recuerden que la gangrena se genera cuando ya tenemos algunas células muertas. También vimos que es importante la manera como vamos a hacer la orientación de los ejes cuando hacemos la medición. Vimos que puede ser de cuerpo entero, puede ser sentado, puede ser acostado, puede ser de las manos, pero cualquiera de estos movimientos que estemos generando pueden llegar a tener una afectación directa en nosotros. Dicho sea de paso, entonces, vale la pena que nos preocupemos más cuando podamos detectar síntomas que nos puedan llevar a pensar que estamos siendo objeto de un proceso de vibración que nos puede llegar a causar daño. Muy bien. Entonces, todo eso que estuvimos platicando, todo eso que involucra la parte de la capacitación, la parte de poner atención a la vibración, se resume en dos cosas. Una, que cuidemos nuestra salud personal y no vayamos a tener algún tipo de accidentes. Por último, bueno, por las fuentes donde tomamos esta información, es el Instituto en Estados Unidos de Ergonomía, la norma mexicana de referencia, la 024, y bueno, pues algunas por ahí fundaciones que encontramos que hablan sobre vibraciones. Espero que no sea la última oportunidad que nos veamos, espero que nos veamos pronto, deseo que tengan una excelente tarde y que el tema haya sido sumamente interesante para ustedes. Muchas gracias, buenas tardes.